Bueno, prometí que iba a hablar sobre este tema. Es un debate entre Tetaz y El Caño de julio de 2021 acerca de si el capitalismo fue el causante o no de la pandemia. Definimos primero capitalismo, es el carácter privado de la producción social mediante la valorización del capital a partir de la relación entre el trabajador asalariado o propietario de fuerza de trabajo y el empresario o propietario de medios y materiales de producción, con la libertad entre los agentes económicos para acordar y definir acerca de los recursos de producción y de todos los bienes. Eso por un lado. Después, bueno, habría que determinar si la producción del ser humano basada en esto, o sea, mediante un modo de producción capitalista, da lugar a que se descuide el medio ambiente de tal manera que se dé lugar a la existencia, o en este caso, una pandemia. Aunque el debate sea más allá, y obviamente por parte del Caño, determinando que directamente el capitalismo lo que hace es destruir el medio ambiente. Bueno, y tiene que girar el debate en torno a estos elementos conceptuales, o sea, lo que define al capitalismo, no a cuestiones particulares que podrían existir en cualquier otro sistema, o bueno, en este caso en cualquier otro modo de producción. Así que bueno, pasemos a ver el debate. Estamos en medio de una pandemia que generó justamente la destrucción ambiental que lleva adelante el capitalismo en todo el mundo. La pandemia la generó el capitalismo. La destrucción ambiental la genera, bueno, pero categóricamente. ¿Qué tiene que ver la pandemia con el capitalismo? ¿La culpa del capitalismo la pandemia? Tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver con todo lo que hace al medio ambiente, por supuesto. Sí, ¿cuál es la conexión entre la pandemia y el medio ambiente? Mirá, tiene ¿Vos sabés cómo se produjo el virus? Tiene mucho que ver con que los animales que estaban en determinados medios no estuvieron más justamente por los cambios que hay en la producción que hace el capitalismo. Bueno, acá el Caño lo que dice es que el capitalismo genera cambios en los procesos de producción de tal manera que saca de ciertos medio ambientes a los animales propios de ellos. Bueno, de tal manera que se generaría como un desequilibrio en los ecosistemas. Pero él no explica cómo es que el capitalismo, en cuanto a lo que lo define, impulsa esto. O sea, una situación que podría darse tranquilamente dentro del capitalismo no significa que sea por el capitalismo. Podría haber algunas cuestiones a nivel propias ecológicas, por la innovación tecnológica humana en general, por cuestiones poblacionales también, totalmente faltos de relación con el capitalismo, y por lo tanto no es, solamente están delegando algo al capitalismo, pero sin explicarlo cómo lo hace, y por lo tanto no está haciendo una argumentación con sustento. El problema acá es que al no explicar cómo es que el capitalismo sea en cuanto a los elementos que lo definen como tal, da lugar a esta situación que él está describiendo, entonces puede pasar tranquilamente por alto de que el origen de la pandemia no fue en un país capitalista. Entonces lo que él quiere hacer es dar como ejemplo a China, de que el capitalismo genera este tipo de situaciones. Sin embargo, si realmente tuviera que hacer el análisis de la situación, se encontraría con otro tipo de modo de producción, ya que la sociedad china no es capitalista. Y por lo tanto, entonces nunca lo podría dar de ejemplo de cómo el capitalismo da lugar a una pandemia. Bueno, un derivado de esto es obviamente definir qué tipo de sistema es China, ¿no? En primer lugar, obviamente, claramente no es capitalista porque, dado los tres elementos con los que yo lo definí, le falta la libertad de los agentes económicos para definir sobre los recursos de producción y sobre todos los bienes. Claramente está dirigido por el Estado. Y el carácter privado de la producción social, que obviamente tiene un extenso sector privado, pero el sector público es enorme, de tal manera que no podemos definir como que la estructura fundamental es de carácter privada. Así que obviamente ahí de ninguna manera le podés endilgar a que, siendo que de ahí surgió, de ese tipo de modo de producción, surgió la pandemia, de ninguna manera podés establecer que entonces su origen es de un modo de producción capitalista. Bueno, segundo, definamos ahora sí específicamente qué modo de producción tiene China, ya sabiendo que no es capitalista. Es súper complejo, tiene elementos tecnocráticos, capitalistas y comunistas. Los elementos tecnocráticos se dan cuenta que impulsa la producción a partir de aspectos puramente técnicos sin tener en cuenta valores sociales ni ideológicos. Los elementos capitalistas se dan cuenta que hay existencia de carácter privado de la producción social, en parte obviamente, y por lo tanto hay valorización del capital a partir de la relación entre el trabajador asalariado y el empresario. La misma existencia de carácter privado de la producción social determina el impulso de la producción en la búsqueda de valor de cambio en general, o sea, sin tener en cuenta aspectos en cuanto a valores sociales o cuestiones técnicas, sino en la búsqueda de valor de cambio en sentido puramente abstracto.
Los elementos comunistas son la relación productiva entre el trabajador asalariado y el Estado, la cual se caracteriza por la puesta en marcha de la producción en un orden necesario, y otros elementos comunistas son el impulso de la producción teniendo en cuenta valores sociales e ideológicos. Bueno, podemos ver que no podemos definir específicamente y de manera clara un modo de producción para la sociedad china. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hace dicha sociedad para organizar y articular elementos de modos de producción distintos? En este caso de 3 modos de producción diferentes. Bueno, la respuesta está en el carácter colectivista y dirigista de dicha sociedad, con el cual organiza y dirime las diferencias de los elementos de los 3 distintos modos de producción de una manera necesaria.